Muy buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Rodríguez Arévalo y hoy presento ante ustedes la sistematización de la experiencia pedagógica del proyecto ambiental escolar PRAE Semillas de Cambio, desarrollado en la institución educativa departamental integrada al municipio de Sutatausa, Cundinamarca. Esta experiencia se enmarca dentro del proceso de pasantía de la maestría en educación y no pretende únicamente describirse como una actividad ambiental realizada en la misma, sino analizar críticamente como una práctica pedagógica situada en el territorio que puede convertirse en una estrategia real de educación inclusiva, intercultural y transformadora de la convivencia escolar. Cuando hablamos de un PRAE, con frecuencia lo asociamos a campañas de reciclaje, jornadas ecológicas o actividades conmemorativas del Día del Medio Ambiente. Sin embargo, esta experiencia permitió comprender que un proyecto ambiental escolar puede trascender completamente esa visión reducida y convertirse en el escenario pedagógico potente, desde donde se pueden articular el currículo, el contexto, la comunidad y la formación ética de los estudiantes. El eje central de este proyecto fue resignificar la huerta escolar, la siembra y el cuidado del suelo como espacios educativos donde no solo se cultivan plantas, sino donde se cultivan relaciones, liderazgo, corresponsabilidad, diálogo y sentido de pertenencia. En esta presentación quiero mostrar cómo, a partir de una necesidad institucional relacionada con problemas de convivencia, baja participación familiar y escasa apropiación del PRAE, se logró construir una experiencia que integró la educación ambiental crítica, la pedagogía contextualizada y la justicia restaurativa en la vida cotidiana de la escuela. Más que sembrar lechugas, cebollas o cilantro, lo que se sembró fue una nueva forma de entender la escuela, una escuela conectada con su territorio, que reconoce los saberes campesinos como conocimiento válido y que entiende que la convivencia también se cultiva, se cuida y se fortalece colectivamente. Para comprender el alcance de esta experiencia es fundamental ubicarnos en el contexto donde se desarrolla. Sutatausa, Cundinamarca, un territorio rural con una fuerte identidad campesina, donde gran parte de las familias viven de la agricultura y mantienen prácticas tradicionales de cultivo transmitidas generacionalmente. Paradójicamente, a pesar de esta riqueza cultural y territorial, dentro de la institución educativa estos saberes no estaban siendo reconocidos como recursos pedagógicos. La escuela funcionaba desconectada del territorio, reproduciendo prácticas pedagógicas tradicionales centradas única y exclusivamente en el aula, en el cuaderno y en el tablero. Al mismo tiempo, se evidenciaban problemáticas ambientales normalizadas, como la quema de basuras, el manejo inadecuado de residuos y la poca conciencia sobre el cuidado del entorno. Estas prácticas no eran vistas como oportunidades educativas, sino como parte del paisaje cotidiano. En términos de convivencia, también se presentaban conflictos frecuentes entre estudiantes, poca participación familiar en los procesos escolares y una baja apropiación de los proyectos institucionales, incluido obviamente el PRAE, que era percibido como una obligación normativa más que como una oportunidad pedagógica. En este escenario donde surge la necesidad de replantear el sentido del PRAE, no como una actividad ambiental aislada, sino como una estrategia pedagógica que permitiera reconectar la escuela con su territorio, resignificar los saberes campesinos y generar escenarios reales de participación y convivencia. Así nace Semillas de Cambio como una propuesta que entiende que el territorio no es un contexto externo a la escuela, sino que es el principal recurso didáctico con el que cuenta la institución. Es por ello que a partir de la observación, los diarios de campo, las entrevistas y la reflexión crítica desarrollada en la sistematización, se identificaron tres problemáticas estructurales que afectaban el impacto del PRAE y de las estrategias pedagógicas implementadas. La primera problemática fue la falta de institucionalización del PRAE. Aunque existían iniciativas valiosas, estas dependían del interés de algunos docentes y no estaban formalmente integradas con el plan de estudios ni con el manual de convivencia. Esto generaba discontinuidad y fragilidad en el proceso.
La segunda problemática fue la incoherencia entre la propuesta pedagógica del PRAE, basada en la participación, el diálogo, la experiencia y la pedagogía tradicional dominante en la institución, centrada en la transmisión de contenidos y el control disciplinario. La tercera problemática fue la cobertura desigual de la experiencia. No todos los cursos ni todos los docentes participaban activamente, lo que limitaba el impacto institucional y el alcance comunitario. Estas tensiones permitieron comprender que el PRAE no necesitaba más actividades, sino una transformación en la forma en que era comprendido pedagógicamente dentro de la institución. Aquí es donde la sistematización cobra sentido, no solo para narrar lo que se hizo, sino para analizar críticamente qué debía cambiar para que esta experiencia pudiera sostenerse y crecer. Una vez identificado el contexto y las problemáticas institucionales, fue necesario hacer una lectura pedagógica de lo que estaba ocurriendo, es decir, interpretar las situaciones no solo como dificultades, sino como oportunidades educativas. Aquí aparece una idea central que orienta todo el PRAE de Semillas del Cambio, la cual es la tierra como aula viva. Tradicionalmente, el aula se ha entendido como un espacio físico cerrado, delimitado por paredes, donde ocurre el proceso de enseñanza. Sin embargo, en esta experiencia se rompe esa concepción y se amplía el aula hacia un territorio. La huerta escolar, el suelo, los residuos orgánicos, el compostaje y las siembras se convirtieron o se convierten en escenarios pedagógicos con un potencial formativo enorme. Esta lectura pedagógica permitió comprender que los problemas ambientales observados, como la quema de basuras o el mal manejo de residuos, no eran solo faltas de conciencia ecológica, sino evidencias de una desconexión entre la escuela, el territorio y la cultura campesina. La huerta escolar entonces deja de ser un elemento decorativo y se convierte en un laboratorio pedagógico donde confluyen ciencias naturales, ética, sociales, convivencia y participación comunitaria. En ese sentido, el PRAE empieza a asumirse no como un proyecto ambiental, sino como un proyecto pedagógico transversal que transforma la manera de aprender y convivir. Es por eso que en esta experiencia no surge de manera esta experiencia no surge de manera improvisada. Está sustentada en varios enfoques teóricos que permiten comprender su profundidad pedagógica. En primer lugar, contamos con la educación ambiental crítica, que plantea que el cuidado del medio ambiente no se logra con información, sino con experiencias que transformen la relación de las personas en su entorno. En segundo lugar, la pedagogía decolonial, que reconoce que los saberes campesinos, muchas veces invisibilizados por la escuela tradicional, son conocimientos válidos que deben entrar al aula. En tercer lugar, el aprendizaje significativo contextualizado, que plantea que se aprende mejor cuando el conocimiento está relacionado con la vida real del estudiante. Y finalmente, la justicia restaurativa, presente en los círculos de diálogo, donde los conflictos no se sancionan, sino que se conversan y se transforman. Estos enfoques permiten entender que sembrar no es una actividad manual, sino una experiencia formativa integral. La metodología implementada fue participativa, vivencial y colaborativa. Se desarrollaron principalmente 4 estrategias. La primera, que son los círculos de diálogo, donde los estudiantes reflexionaban sobre la convivencia y el cuidado del entorno. La segunda, que es la huerta escolar, como un espacio de trabajo colectivo. Tercero es el compostaje, que permitía resignificar los residuos. Y la cuarta es la participación comunitaria, involucrando a las familias y los sabedores campesinos. Además, se utilizaron herramientas de sistematización como diarios de campo, registros fotográficos, entrevistas y matrices de seguimiento. Lo más importante es que los estudiantes dejaron de ser receptores y se convirtieron en actores activos del proceso. Es por eso que
el desarrollo de nuestra experiencia como tal en la huerta. En esta fase es donde la propuesta deja de ser teórica y se materializa en acciones concretas. La huerta escolar se convierte en el escenario central de aprendizaje. El proceso inicia con la preparación del terreno. Esta actividad, que podría parecer simple, se convierte en una experiencia profundamente pedagógica. Los estudiantes limpian el espacio, remueven la tierra, reconocen su textura, su olor y su composición. Empiezan a comprender que el suelo no es solo tierra sucia, sino que este es un sistema vivo. Luego se realiza la siembra. Aquí aparece el trabajo colaborativo. Se organizan grupos, se distribuyen tareas y cada estudiante asume sus responsabilidades. La siembra exige paciencia, coordinación y cuidado, valores que empiezan a trasladarse a la convivencia diaria. El cuidado de la huerta exige constancia, como el regar, deshiervar, observar el crecimiento de las plantas. En este proceso los estudiantes empiezan a notar que el crecimiento no es inmediato, todo requiere un tiempo, una dedicación y el trabajo de todos, que sería el trabajo colectivo. Este aprendizaje se traslada a la comprensión de la convivencia, así como las plantas, las relaciones también necesitan de un cuidado permanente. Es por eso que podemos observar unos logros. A medida que avanza la experiencia, se comienzan a evidenciar cambios significativos. Disminuyeron los conflictos entre los estudiantes durante las jornadas de trabajo en la huerta. Apareció el liderazgo natural de algunos estudiantes que organizaban a sus compañeros y se fortaleció el sentido de pertenencia por la institución. Lo más bonito de todo es que los estudiantes empezaron a replicar en sus hogares prácticas como el compostaje y la separación de residuos. Las familias comenzaron a interesarse más por el proceso. Cabe resaltar que lo más importante es que el PRAE dejó de ser visto como una obligación institucional y se convirtió en una experiencia esperada por los estudiantes. También hay que recalcar que se encontraron unos desafíos. Es bueno resaltar que todo no es ni ha sido sencillo. La experiencia también permitió identificar algunos desafíos importantes. Uno de los desafíos principales fue la falta de tiempo institucional para dedicar al PRAE dentro del horario escolar. Otra fue la dificultad para involucrar a todos los docentes y también se evidenció que al no estar institucionalizado, el proceso dependía mucho de la voluntad de quienes lo lideraban. Estos desafíos son precisamente los que dan origen a la propuesta de mejoramiento. Hay que resaltar de igual manera que se obtuvieron unos aprendizajes claves. Antes de plantear cualquier propuesta de mejoramiento, fue necesario detenerse a reflexionar sobre los aprendizajes que ha dejado esta experiencia. El primero de ellos es comprender que el territorio enseña más que el aula cuando se convierte en un recurso pedagógico. La huerta demostró que los estudiantes aprenden con mayor sentido cuando el conocimiento está conectado con su vida cotidiana. El segundo aprendizaje es que la convivencia no se enseña con normas, sino con experiencias compartidas. Trabajar juntos en la siembra permitió que los estudiantes dialogaran, cooperaran y resolvieran conflictos de manera natural. El tercer aprendizaje es que los saberes campesinos tienen un enorme valor pedagógico y deben ser reconocidos dentro del currículo escolar. Estos aprendizajes muestran que el problema no era el PRAE, sino la forma en que estaba integrado, o mejor, que estaba desintegrado dentro de la institución. Para ello obtenemos unas mejoras institucionales dentro de nuestra propuesta de mejora, lo cual abarca el tema docente, abarca de igual manera la participación comunitaria y una propuesta de evaluación integral. Entonces, la propuesta de mejoramiento institucional. La primera acción de mejora es la institucionalización del PRAE.
Esto significa que el proyecto debe quedar explícitamente incorporado en el PEI. El plan de estudios y manual de convivencia no puede seguir dependiendo de iniciativas aisladas. Institucionalizar implica que todos los docentes comprendan que el PRAE no es una actividad extra, sino es una estrategia pedagógica transversal. También implica reasignar o asignar tiempos, responsables y recursos definidos. Cuando el PRAE entra en los documentos oficiales, deja de ser opcional y se convierte en parte estructural de la vida escolar. En cuanto a la formación docente, la segunda acción es la capacitación docente en la educación ambiental crítica, pedagógica contextualizada y justicia restaurativa. Muchos docentes no participaban activamente porque no veían la relación entre el PRAE y su área. La formación permite comprender que la huerta puede articularse con ciencias naturales, sociales, ética, lenguaje e incluso matemáticas. Cuando el docente entiende el sentido pedagógico del PRAE, cambia su disposición frente al proyecto. También es necesaria una articulación curricular, que es la tercera acción de mejoramiento, la cual consiste en lograr una verdadera articulación curricular del PRAE con las diferentes áreas del conocimiento. Durante esta experiencia se evidenció que, aunque la huerta era un espacio potente de aprendizaje, muchas veces quedaba aislada de las planeaciones de aula. Es decir, se trabajaba en la huerta, pero ese trabajo no siempre se reflejaba en las clases formales. Por ello se propone que el PRAE no sea visto como una actividad extracurricular, sino como un eje transversal que atraviesa ciencias naturales, sociales, ética, lenguaje, matemáticas y demás. Por ejemplo, en ciencias naturales, la huerta permite trabajar los ciclos de vida, la fotosíntesis, los tipos de suelo y biodiversidad. En sociales se puede abordar el territorio, la cultura campesina y las prácticas agrícolas tradicionales. En ética, se reflexiona sobre el cuidado, la responsabilidad y la convivencia. En matemáticas, se pueden medir los tiempos de crecimiento, las cantidades de siembra y las proporciones. Esta articulación curricular garantiza que el PRAE tenga un impacto real en el aprendizaje y no quede como una experiencia aislada. Por el lado de la participación comunitaria, que es la cuarta acción, esta está relacionada con fortalecer la participación de las familias y la comunidad. Durante esta experiencia se evidenció que cuando las familias conocían el proceso, se generaba mayor apropiación y sentido de pertenencia. Además de saberes campesinos y padres y abuelos, enriquecían profundamente el aprendizaje de los estudiantes. Por ello se propone institucionalizar jornadas integracionales de siembra donde participen estudiantes, docentes, padres de familia y sabedores comunitarios. Hay un dicho que es muy cierto que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. En cuanto a una evaluación integral, que es la quinta acción, la cual consiste en diseñar un plan de evaluación integral del PRAE. Durante la experiencia se evaluaba de manera informal, pero no existían indicadores claros que permitieran medir el impacto en convivencia, participación y conciencia ambiental. Se propone combinar indicadores cualitativos y cuantitativos, como es la observación de comportamientos, participación en actividades, reducción de conflictos y apropiación del cuidado ambiental. Es por ello que esto nos deja unas preguntas. ¿Qué se debería hacer diferente en el PRAE? Bueno, al llegar a este punto del proceso de sistematización fue necesario realizar una reflexión crítica colectiva sobre la experiencia vivida. No se trataba de evaluar si la huerta funcionó, sino de analizar qué aprendizajes dejó el proceso de fortalecer futuras implementaciones del PRAE. En primer lugar, se identificó que que, perdón, en primer lugar, se identifica que algunos debería hacerse diferente. Es involucrar a las familias desde el inicio del proyecto. Aunque participaron en algunas fases, su vinculación fue progresiva y no planificada desde el comienzo. Si las familias se integran desde y hasta el momento de formulación y hasta el final del mismo,
se tiende que el sentido de pertenencia y la sostenibilidad del proceso aumentan significativamente. También se reconoció que el plan de sostenibilidad debió diseñarse con mayor antelación. Muchas acciones dependían de la voluntad de quienes lideraban el proceso, lo que pone en riesgo su continuidad. Por otra parte, se concluyó que algo que debe mantenerse es la metodología participativa y circular, los círculos de diálogo, el trabajo colaborativo en la huerta y sobre todo el respeto por los saberes campesinos como conocimiento válido dentro de la escuela. Finalmente, se identificó que la experiencia podría mejorar si se extendiera durante todo el año escolar y se incluyeran espacios intergeneracionales con sabedores comunitarios que transmitieran conocimientos tradicionales sobre la siembra y el cuidado del suelo. Es por ello que esta experiencia también dejó preguntas abiertas que son fundamentales para la mejora continua. Una de ellas es cómo escalar la experiencia a toda la institución sin perder su esencia comunitaria y participativa. Otra inquietud es cómo medir los impactos a largo plazo en la cultura escolar. En cuanto a las dificultades, se logró disminuir la resistencia inicial de algunos padres de familia y estudiantes que no veían sentido en el PRAE. Sin embargo, aún persisten desafíos institucionales relacionados con la continuidad del proceso. El aprendizaje más valioso es que los conflictos pueden transformarse en oportunidades pedagógicas cuando se generan espacios de diálogo y de trabajo colectivo. ¿Qué acciones del PRAE deben perdurar? La verdad es que la huerta escolar es una muy buena herramienta como una aula permanente. De ello también podemos sacar que el compostaje y el cuidado del suelo son actividades de la cotidianidad que nos impulsan y nos ayudan a medir y a mejorar las condiciones de convivencia en el aula. Obviamente hay que tener una evaluación continua del proceso y pues la comunidad forma una parte fundamental en la parte activa de su participación. Es por último que pues tenemos unas sugerencias para otras instituciones, las cuales pues se recomienda que se parta desde el contexto y los saberes del territorio. Toda unidad o todo territorio tiene su particularidad. Se debe integrar el currículo y las prácticas agrícolas locales. Se deben diseñar proyectos ambientales desde un enfoque inclusivo, donde tenga en cuenta toda la comunidad educativa. Y pues lo más importante es adaptar esta experiencia a cada realidad cultural. Es por eso que agradecemos pues a la institución educativa o agradezco a la institución educativa departamental de Sutatausa por haberme permitido desarrollar este proyecto, a los estudiantes, a los docentes, a los padres de familia, a toda la comunidad en general que hicieron posible que pues se desarrollara este proyecto, donde evidenciamos que la huerta escolar es un verdadero escenario de aprendizaje, el cual tiene participación e inclusión. Agradezco mucho a todas las personas que tuvieron esa disposición para poder desarrollar el PRA de Semillas de Cambio. Muchas gracias.